Muchas gracias por acompañarnos en la presentación del libro La regla ausente de Francisco Valdés y Ugalde. La introducción que quiero hacer es personal y académica. Personal porque me da mucho gusto que el trabajo de Paco ya haya visto la luz, como él mismo señala en el libro, es producto de 12 años de reflexión, a mí me consta. Tiene como origen una investigación anterior sobre empresarios y Estado y otra sobre reforma del Estado. Cuando volví a revisar el trabajo, la sensación que tuve, luego de haber leído versiones preliminares, era que estamos ante un trabajo sedimentado y sólidamente fundamentado, y que el tiempo transcurrido entre aquellas primeras versiones del 2002-2003 y estas valió la pena. Desde el punto de vista académico, creo que estamos ante un trabajo audaz, tanto por la perspectiva elegida como por la temática que aborda. Realiza una política de la Constitución y en este sentido incursiona en un terreno en el que no muy frecuentemente pisan los cientistas sociales, aunque cada vez más lo están haciendo, y se hace preguntas por la legalidad, el cambio normativo y el cambio político. Entonces, dicho esto, le voy a dar la palabra a los colegas que nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde. Vamos a usar el estricto orden alfabético para dar la palabra, así que vamos a comenzar con Joy Langston. Joy Langston es profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, experta en el estudio de partidos políticos, en instituciones políticas. Y sin más, muchas gracias y buenas noches. Y no está funcionando. Otra vez, muchas gracias. Y quisiera yo agradecer mucho a Francisco por haberme invitado a participar en esta presentación del libro. Primero porque siempre me ha gustado mucho el trabajo de Francisco, y segundo porque me parece muy importante que dado todos los problemas que estamos viendo y viviendo hoy día en México, que los politólogos hagamos un esfuerzo por ayudar en una forma seria, con gran reflexión profunda, para solucionar los problemas que tanto están como dañando lo que debe de ser una democracia más consolidada, más fuerte y con mayor niveles de aceptación entre la población. Porque lo que se puede ver en muchísimas encuestas es que hoy día hay una enorme frustración entre los ciudadanos comunes y corrientes en México. Se sienten, y con justa razón, que los políticos y los partidos políticos no les interesan o no los toman en cuenta en la hora de tomar decisiones y de hacer políticas públicas. Predomina la impresión que los partidos hoy día en México toman decisiones para beneficiarse a sí mismos y no para el bien común de la nación. Los políticos son completamente conscientes de esta impresión, de esta realidad, y parece no importarlos mucho. Y yo creo que lo que nos da el libro de Francisco es una explicación del por qué, más allá que los mexicanos o los políticos mexicanos son malos, son ávidos, son corruptos, son pésimos, son tontos, son malos. Todas estas como explicaciones de cultura yo creo que son falsas, y gracias a este libro tan bien pensado de Francisco, tenemos como pistas para entender esta realidad política de hoy. Quiero subrayar varias de las virtudes del libro. Creo que una de las grandes virtudes es que el profesor ha hecho un enorme esfuerzo metodológico en cuanto a utilizar la teoría de juegos o un entendimiento, como dice John Elster, de la teoría de interdependencia. Yo creo que es muy importante que veamos más allá de la simple explicación de la maldad de los políticos que se da en todos los países del mundo, no nomás México, ¿sí?
La pregunta, yo creo que más importante del libro es ¿por qué los políticos hoy día que están inmersos en un juego democrático no cambian el conjunto de instituciones políticas para que sea más positivo, para que favorezca más, ¿sí?, este juego político, para que las ganancias colectivas sean, para que el resultado colectivo sea positivo y no negativo? Y lo que a mí me preocupa tanto, y gracias a tu entendimiento de la teoría de juegos hemos entendido eso muy bien, es que aún sabiendo que el muro o la barranca está enfrente de uno, aún así no puedes cambiar tu comportamiento y como resultado vas a sacar el peor resultado, el peor payoff, ¿sí?, aún intentando, ¿sí?, evitarlo. Y eso sí es lo que me preocupa y eso sí es como que algo que vi medio ausente aquí, los votantes y su capacidad finalmente de castigar. Pero quisiera concluir realmente felicitando al autor y su enorme trabajo y los años que claramente se ha invertido en ese libro. Creo que, no sé, muchas gracias, Joey. Le voy a dar la palabra a Ilan Semo. Ilan es profesor de la Universidad Iberoamericana, es historiador y ha hecho varios trabajos sobre ideas políticas e historia del siglo XX. Entonces, sin más. Gracias. Hay pocos libros que se han escrito en los últimos 15 años sobre el tema de lo que está pasando en el mundo de la política mexicana, que hagan un esfuerzo tan meritorio, tan cuidadoso, tan meticuloso, de hacer una reflexión sobre los conceptos que usamos para describir al mundo político. Yo creo que es el único trabajo que he leído que realiza esta tarea que para mí es la tarea que yo esperaría hoy en día de la gente que se dedica a la politología y a la reflexión política, que se detengan por un momento de esa suerte de hiperpragmatismo o su contrario, del hiperideologismo, en el cual están como estacionadas las reflexiones políticas, no tanto de la prensa y todo eso, sino del mundo teórico, conceptual, de la academia, y que sean un poco el ejemplo de lo que aquí se propone, porque lo que Paco está haciendo es hacerse la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de algo en la política. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ley? ¿De qué hablamos cuando hablamos de constitución? Esta tarea que a Weber le hizo posible producir sus obras clásicas, si ustedes recuerdan bien el propósito básico de Weber es de qué hablamos cuando hablamos de algo en la política, qué es lo que significa la palabra el término burocracia, no para Weber o para algunos filósofos o sociólogos, sino para una sociedad. Es decir, cómo es que una sociedad construye sus categorías y qué es lo que deposita en ellas. Y este esfuerzo aquí yo creo que está fantásticamente coronado. En ese sentido, el libro de Paco es un aporte sobre todo a tratar de fijar una suerte de mapa, de cartografía, de pistas, como decía Joy, para empezar a discutir cosas que parecen realmente sensatas y que están muy, muy alejadas de lo que hoy se habla en la televisión, en la prensa, y que es repensar las categorías a través de las cuales construimos la realidad política. Si una parte un poquito más sustancial del pensamiento político mexicano se hubiera, digamos, encaminado hacia esta tarea, hubiera dejado las primeras planas y las pantallas, tal vez hoy contaríamos con un bagaje que no contamos y que yo creo que en ese sentido el libro de Paco es un primer libro con cursivas, es como su 10º libro, pero primer libro en el sentido de que de este libro pueden salir otros libros
que sigan esta reflexión como algo muy serio. Yo quisiera nada más destacar algunas de las sugerencias que hace Paco para repensar algunas de esas categorías, de esos conceptos que han sido tan decisivos para acabar por pues no entender casi nada o ser casi incapaces de ordenar lo que está pasando en la sociedad política mexicana. Bueno, en primer lugar, lo que, y eso insisto siempre desde el punto de vista histórico, el concepto de transición que estuvo tan en boga en los años 80 y 90 y que sigue más o menos siendo utilizado, sobre todo en términos oficiales, por ejemplo, para describir el fenómeno, digamos, que fijó el paso de ese régimen que predominaba en México en los años 80, con un partido cuasi único, hasta lo que es hoy nuestra realidad, porque eso es 5 años, se usó mucho el concepto de transición. Yo creo que Paco pone totalmente en duda este concepto, absolutamente en duda. Es decir, prácticamente mi lectura del libro es que lo hace inservible al concepto. Es decir, que ese concepto que fue tan importante para mover aspiraciones, expectativas, la idea de que se podría pasar de un régimen que Paco llama aquí autoritario a otro democrático, eso se ha vuelto tan complejo, eso se ha vuelto tan laberíntico, que el concepto de transición parece ya no datar nada de lo que ha pasado en estos últimos 25 años. Parecería más, es decir, Paco siempre habla de la concepción de una democracia precaria, deficiente, digamos, primaria, temprana, etc. Claro, la gran pregunta que se podría hacer al libro es si esa democracia temprana, casi niña, como dirían algunos literatos, apunta hacia salir de ese estado de infancia eterna. Y lo que yo leo del libro de Paco es que no apunta hacia allá, que la fuerza básica de lo que podría ser una transición no está dada en el proceso mexicano. Parece que hoy las cosas son de manera distinta, que se puede tener una suerte de performance parlamentaria, cierto government by opinion, pero las estructuras sólidas y profundas de la micropolítica pueden ir en sentido contrario. Yo creo que es lo que ha pasado en los últimos 3 años en México, a partir de la guerra del narco, etc. 2, hay 4 estados donde ya no hay régimen electoral, y que no me cuenten: Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán. 4 estados hicieron la Revolución Mexicana: Morelos, Chihuahua, Coahuila y Sonora. 4, nada más. Si 4 estados es mucho, ahí se decide a balazos, ahí se decide, es decir, el proceso electoral profundo ha sido cancelado en 4 estados. Para mi gusto, digo, está pasando, igual es otra cosa, se respetan los resultados finales, pero todos los, cómo se representa, a quién paga qué, etcétera, es algo que por lo menos debe ser estudiado, por lo menos, como está sucediendo. Hay una opción, pero para mi gusto habría que valorar el concepto de ruptura, porque igual se abre la ruptura hacia el otro lado, que no es tan visible, pero sobre el cual no tenemos tiempo. El libro, en ese sentido, Paco, aporta muchísimo a poner un poquito como de espíritu de parsimonia y de uno como detente, ¿no? de separarse de esos grandes eslogans que hoy nos vienen de la reflexión política en los medios. Es una excelente reflexión sopesada para iniciar la discusión de qué está pasando.